Hola a todos, hoy nos vamos a sumergir en una historia fascinante, una especie de investigación teológica que nos lleva hasta la Convención Bautista de Cuba Occidental. Es la crónica de cómo un movimiento se fue alejando poco a poco de sus propias raíces, una historia que va sobre memoria, sobre teología y al final sobre identidad. Y la gran pregunta, la que lo arranca todo, es esta. ¿Cómo es posible que una fe olvide su propio pasado? ¿Cómo puede ser que un movimiento que nace con unas ideas súper definidas, con el tiempo, acabe perdiéndolas de vista, hasta casi no reconocerse? Pues eso es justo lo que vamos a explorar. Este es un caso de estudio de manual sobre una transformación doctrinal enorme. Vamos a ver qué factores, según la fuente que analizamos, provocaron este cambio tan bestia que llegó a redefinir por completo a todo un movimiento en Cuba. Venga, vamos a meternos en faena. Vale, para entender el cambio, lo primero es saber de dónde se partía. ¿Cuál era la base, el ADN teológico de los primeros bautistas? Hay que establecer el punto de partida. A ver, a diferencia de lo que mucha gente cree, los primeros bautistas no salieron de la nada, para nada. De hecho, heredaron el núcleo duro de su teología de gigantes de la Reforma como Juan Calvino, muy en la línea de lo que creían los puritanos. Estaban, totalmente ancladas en esa tradición. Y aquí está la clave para entender su doctrina sobre la salvación. Estos 5 puntos, que a lo mejor a alguien les suenan por el nombre de calvinismo, eran, por así decirlo, su plano original. La idea central era la de un Dios totalmente soberano en la salvación, de principio a fin. Y ojo que esto no era solo una idea en el aire, ¿eh? Todo esto quedó negro sobre blanco en documentos históricos que eran fundamentales para ellos, como esta confesión de fe de 1689. Era su declaración de principios, su muralla doctrinal, que dejaba clarísimo quiénes eran y en qué creían. Bueno, y ahora llegamos al meollo de la cuestión. Si el plan original estaba tan claro, ¿qué pasó? ¿Cómo es que la brújula se desvió tanto? Pues bien, la fuente que estamos analizando identifica 5 influencias clave que provocaron esta deriva. 5, ni más ni menos. No fue una sola cosa, no. Fue una mezcla de 5 fuerzas distintas, muy potentes, que poco a poco, sin hacer mucho ruido al principio, cambiaron por completo el rumbo de la historia bautista en Cuba. Vamos a verlas una por una. El primer factor nos viene de Norteamérica, se llama revivalismo, y era un movimiento de avivamiento religioso con figuras muy conocidas como Charles Finney o de L. Moody, que trajo consigo un enfoque totalmente nuevo a la hora de evangelizar. Este movimiento básicamente le dio la vuelta a la tortilla. El foco dejó de estar en la soberanía de Dios y pasó a estar en la decisión de la persona. Los métodos se volvieron mucho más emocionales y sobre todo se empezó a predicar una visión súper optimista del ser humano, algo que chocaba de frente con la idea reformada de la depravación total. A esta visión tan optimista, la fuente le pone un contrapunto bíblico muy claro. Cita este versículo de Efesios para argumentar que la Escritura no dice que el ser humano está espiritualmente enfermo, sino que está muerto. Y claro, un muerto no puede decidir nada por sí mismo. Necesita que alguien lo resucite primero. Vamos con el segundo factor, que este es un cambio que vino desde dentro. Se trata de cómo se fueron dejando de lado, poco a poco, esos documentos doctrinales tan detallados y tan históricos que vimos antes, como la Confesión de 1689. La clave de todo esto es que, al cambiar esas confesiones tan robustas por declaraciones de fe muy cortitas o ambiguas, se perdió la claridad. Se creó un vacío, una especie de niebla teológica que dejó a las iglesias sin esas barreras de protección y, por tanto, muy vulnerables a cualquier nueva idea que entrara. Y aquí llegamos al que probablemente sea el giro doctrinal más profundo de todos, la adopción de una teología sobre la salvación, una soteriología, que se parece mucho más al arminianismo, que es justo la visión teológica opuesta a los 5 puntos del calvinismo histórico. A ver, esta tabla lo explica de maravilla. Es que es la noche y el día, fijaos. Se pasó de una elección soberana de Dios a una elección basada en que Dios ya sabía de antemano quién iba a creer. La gracia, de ser irresistible, pasó a ser algo que uno puede rechazar. Y quizá lo más gordo, la idea de que la fe viene antes que la regeneración y no al revés. Un giro de 180 grados en toda regla. El cuarto factor es más de mentalidad que de teología pura y dura, el pragmatismo. Se trata de un cambio total en la forma de medir el éxito de una iglesia. Se dejó de mirar la fidelidad a la doctrina para empezar a mirar solo los resultados que se podían contar. Con este giro, la pregunta del millón pasó a ser, oye, ¿esto funciona? ¿Trae gente? Y si la respuesta era sí, pues adelante. El éxito se medía en número de personas, y eso, según este análisis, llevó a usar métodos de evangelismo un poco superficiales, ya que las iglesias se llenaran de gente sin una conversión real.
Y llegamos al quinto y último factor. Este fue un movimiento intelectual mucho más amplio, que se coló en un montón de seminarios e instituciones, el liberalismo teológico, que vino a cuestionar algunas de las creencias más básicas del cristianismo. Teólogos como Schleyer, Macker o Bultmann empezaron a sembrar dudas sobre si la Biblia era realmente inspirada por Dios, si los milagros ocurrieron de verdad o si el pecado era algo más que un simple error. Fue un ataque directo a los cimientos de la fe histórica. Claro, después de analizar estos 5 factores, la pregunta cae por su propio peso. ¿Y todo esto en qué quedó? ¿Cuáles fueron las consecuencias a largo plazo de este cambio tan brutal? Pues la fuente identifica 3 consecuencias principales. Primero, un cacao doctrinal tremendo, con ideas totalmente contradictorias conviviendo en las mismas iglesias. Segundo, una especie de amnesia colectiva. Muchos bautistas cubanos no tenían ni idea de su herencia reformada. Y tercero, un cambio en la predicación, que se centró más en dar consejitos morales que en proclamar las grandes verdades de la fe. Pero ojo, que la historia no acaba aquí, en plan catástrofe. ¿Hay alguna forma de volver a las raíces? El análisis termina mirando un poco a lo que está pasando en los últimos tiempos. Y aquí viene la nota de esperanza. Parece que en las últimas décadas algo está cambiando. Ha surgido una especie de movimiento de renovación. Hay muchos pastores e iglesias en Cuba y en todo el mundo que están redescubriendo todos esos documentos históricos y esa teología que definía a los primeros bautistas. Y para rematar toda esta argumentación, la fuente nos deja con este llamado a la acción sacado de la Biblia. Es una exhortación a defender con ganas esa fe que se considera el núcleo original, transmitida desde el principio. Y con esto cerramos, dejando una última pregunta en el aire para que le demos vueltas. Más allá de este caso concreto, toda esta historia nos obliga a plantearnos lo importante que es la historia para saber quiénes somos. ¿Puede un grupo, una fe o incluso un país mantener su identidad si se olvida de dónde viene? Quizá en la respuesta a esa pregunta se defina su futuro.